Este es un video de 4 partes. Si no has visto las primeras 2, te dejo los links en la descripción. Mi nombre es Adriana Rosas y en este video seguiremos hablando sobre la historia del teatro musical. Bienvenidos. El 26 de septiembre de 1957 llegó a los escenarios una adaptación de la obra Romeo y Julieta de William Shakespeare, escrita por Arthur Laurents con música de Leonard Bernstein y letras de Stephen Sondheim, coreografía de Jerome Robbins y producida por Harold Prince y Robert Griffith. El musical se llamaba West Side Story y es considerado por muchos expertos en el tema el mejor musical de todos los tiempos. ¿Por qué? Por ser una mezcla perfecta de libreto, letras, música y danza. Antes de continuar, debo decirles que en este canal hicimos un video en donde hablamos exclusivamente de este musical y por si quieren checarlo les dejaremos aquí el link. Los cambios y los avances que se lograron en el género de los musicales a raíz de este trabajo son muchos, así que vamos a enumerarlos. En primer lugar, la historia. Como saben, Romeo y Julieta es una tragedia, y poner una tragedia en un musical no era algo que se viera muy a menudo en la época. Representar un asesinato o una violación en escena, mucho menos. El primer gran paso que da West Side Story tiene que ver con eso. El riesgo que tomaron le hizo ver al público y a los creadores de musicales que ningún tema estaba prohibido. En segundo lugar, la música, que similar a lo que sucedió con la historia, también rompió una barrera. Los géneros y ritmos musicales que inspiraron a Bernstein eran de tal variedad que a partir de ese momento todos descubrieron que un musical no se tenía que quedar en los mismos estilos de música que antes se habían estado utilizando. En tercer lugar, las letras, y yo más bien diría el letrista, porque West Side Story nos dio el primer trabajo trascendental de un, en ese entonces, joven compositor Stephen Sondheim. La decisión de que un muchacho veinteañero escribiera las letras que iban a ser representadas por jóvenes fue una de las cosas más astutas que pudieron hacer. Por último, la coreografía, que además de innovar, tal como sucedió con la historia y con la música, fue una evolución de lo que había iniciado con el trabajo de Agnes de Mille en Oklahoma. En este musical, el movimiento no solo sirve para avanzar la trama, el movimiento es la trama. El trabajo corporal que realiza cada personaje va más allá de un baile, son acciones concretas. Y sumado a la creación coreográfica, me atrevería a decir desde el punto de vista de una intérprete que es gracias a este musical que empiezan a surgir los triple threat. Lo que se va a esperar de un actor o una actriz de teatro musical a partir de este momento es que cumplan con el mismo nivel de entrenamiento tanto en canto como en danza y en actuación. En esa misma década iban a aparecer otros 2 musicales que al igual que Of the Icing y South Pacific hasta ese momento se iban a ganar el premio Pulitzer. Estoy hablando de Fiorello del año 1959 y How to Succeed in Business Without Really Trying del año 1961. El primero fue escrito y dirigido por George Abbott, producido por Harold Prince con música de Jerry Buck, y cuenta la historia de Fiorello LaGuardia, quien fue alcalde de Nueva York del año 1934 a 1945. El segundo es una sátira de la cultura corporativa en los Estados Unidos, con música de Frank Loesser, que antes había hecho el exitoso musical Guys and Dolls. Hoy en día este musical es muy reconocido, sobre todo por el último revival del 2011, que fue protagonizado por Daniel Radcliffe. Es momento de hacer un recuento de las fechas importantes que hemos mencionado hasta ahora. En 1735 llega la ópera América. En 1866 se presenta The Black Crook. En 1927 Ziegfeld produce el musical Showboat. En 1943 Rodgers y Hammerstein crean Oklahoma. Y en 1964 llegaría el fin de una era para el teatro musical. Y de eso vamos a hablar a continuación. En 1959 se estrenó un musical que cuenta la historia de una novicia que es enviada a cuidar a los 7 niños de una familia. Inspirado en una historia real, The Sound of Music fue considerado por muchos críticos un musical anticuado. Es entendible que a solo un año de iniciar la década de los 60, este tipo de musical de final feliz comenzaba a ser poco relevante. Pero muy a pesar de la opinión de los críticos, la reacción del público y el éxito que tuvo en su versión cinematográfica demostraron lo contrario. The Sound of Music fue el último musical que escribieron Rodgers y Hammerstein. Desgraciadamente, el 23 de agosto de 1960, Oscar Hammerstein fallece a causa de un cáncer en el estómago.
dejando un legado y un espacio que ya nadie pudo ocupar. En 1964, Jerry Herman compone la música para una historia que cuenta las aventuras que vive una divertida y ocurrente casamentera. Hello Dolly fue protagonizada en su primera versión por Carol Channing, y a partir de ahí un sinfín de actrices han representado este icónico papel, entre las que se encuentran Mary Martin, Bette Midler y Barbra Streisand en la versión fílmica. También en esa versión, que fue dirigida por Gene Kelly, aparece un joven Michael Crawford, quien después crearía el icónico papel del fantasma de la ópera. La canción principal de Hello Dolly tiene un lugar importante en la historia al ser la última canción de un musical que estaría en el número 1 de las listas de popularidad en ese siglo. Y hablando de últimos, también en el año 1964 llegaría el último trabajo que hizo Jerome Robbins en Broadway, una historia sobre los habitantes de una aldea judía llamada Anatevka. Fiddler on the Roof rompió el récord de representaciones que hasta ese momento le pertenecía a Dolly y se convirtió en el más longevo. A pesar del éxito obtenido, este musical, que curiosamente habla sobre tradiciones, marcó el fin de los musicales como tradicionalmente se hacían. Lo que se venía anticipando con críticas hacia obras que parecían poco relevantes, con la salida de los musicales de las listas de popularidad y con los últimos trabajos de grandes creativos, finalmente sucedió en Violinista. A partir de este punto, la mayoría de los musicales no volverían a mirar atrás. La década de los años 60 trajo consigo grandes cambios para el teatro musical, comenzando por la necesidad de crear obras que fueran relevantes ante la situación social y política que se vivía. Obras que desafiaran historias que ya se conocían y obras que hablaran desde otra perspectiva. Todo esto se logró gracias a un nuevo tipo de musical que estaba a punto de llegar a los escenarios. El musical conceptual es el nombre por el que se conocen todos aquellos musicales que, en lugar de enfocarse en la trama, se enfocan en un concepto y alrededor de él construyen libreto y música. Para que esto quede más claro, hablaremos de 3 ejemplos. Hair, que fue el primer musical escrito con un score completo de rock. A partir de su estreno en 1967, nace este nuevo tipo de musical gracias a sus autores Jerome Ragney y James Rado, quienes se conocieron cuando actuaron juntos en una obra off-Broadway. Una de las principales razones para escribir esta obra, y la razón por la que tiene tanta relevancia histórica, es por simbolizar el movimiento pacífico en contra de la guerra de Vietnam. Este musical empezó a presentarse en un centro nocturno y cuando fue transferido a Broadway tuvo sold out 4 años seguidos. Y no solo fue revolucionario por los temas que trataban y por su montaje escénico, también lo fue porque comenzó a ampliarse la posibilidad de encontrar musicales exitosos fuera de los procesos de producción convencionales. El 27 de octubre de 1970 fue lanzado un álbum conceptual llamado Jesus Christ Superstar, compuesto en su totalidad por Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, inspirados en el teatro musical norteamericano. Las canciones narran lo que sucedió en la última semana de vida de Jesucristo y fue lanzado primero como un álbum conceptual buscando generar interés en algún productor que quisiera llevarlo a los escenarios. El disco fue un éxito y logró interesar a Robert Stigwood, quien se encargó de producirlo y quien de hecho también produjo el musical Hair. Gente con poca o nula experiencia en dramaturgia, pero que tenía todo el ímpetu de generar un proyecto, podía encontrar inspiración en estos musicales, y tal vez ninguno fue tan inspirador como A Chorus Line. Un fin de semana de enero del año 1974, el bailarín y coreógrafo Michael Bennett convocó a un grupo de bailarines para hablar sobre sus carreras. Después de 18 meses de trabajo e inspirados en aquella plática, surgió un nuevo musical que nos metía a la sala de audición junto a un grupo de bailarines que anhelan conseguir un trabajo. Las audiciones de un musical pareciera ser un tema particular, pero los 15 años de éxito y el premio Pulitzer que ganó A Chorus Line demostró lo contrario. La historia de estos bailarines era un tema universal. La obra se convirtió en un ícono de Nueva York y Michael Bennett en el director de musicales mejor pagado de toda la historia. La idea de ser un director surgió en Michael Bennett a raíz de trabajar con Harold Prince. Bennett hizo las coreografías de los musicales Follies y Company, ambos creados por Hal Prince y Stephen Sondheim. Todo lo que había sucedido con los nuevos musicales y las nuevas propuestas no hubiera sido posible de no ser por el trabajo de estos dos genios, empezando por el primer musical que crearon juntos.
Company es una crítica a la clase media alta contada a través de una historia no lineal, con canciones que más bien son viñetas y un final muy ambiguo, un final que en realidad no es ningún final porque todo continúa. Y es un musical que gracias a la dirección de Hal Prince recae por completo en los actores y en la ejecución de las composiciones de Sondheim. Recordemos que ellos dos trabajaron juntos por primera vez en West Side Story y esta colaboración sucedió 13 años después. A través de sus proyectos lograron mezclar influencias pasadas y nuevas, lograron crear ficciones muy realistas y maduras y nos regalaron otros 4 musicales maravillosos además de Company y Follies. A Little Line Music, una opereta compuesta en vals, Pacific Overtures, que cuenta lo sucedido en Japón en el año 1853. Sweeney Todd, una historia de asesinato y canibalismo. Y Merrily We Roll Along, el trabajo que pondría fin a sus colaboraciones. Sin duda, tanto el trabajo que hicieron juntos como sus trabajos individuales convierten a Sondheim y Prince en 2 de las personas más influyentes para la historia del teatro musical. Y nos hace falta mencionar un proyecto en particular en el que participó uno de ellos, el musical que cambiaría la forma de contar historias. Pero de eso hablaremos en la siguiente parte. Muchas gracias por llegar hasta este punto del video. Recuerden que esto es un resumen de una sesión muy extensa que tuvimos hace varios meses y pueden acceder a la sesión completa en la descripción de este video. No olviden poner en los comentarios qué les pareció y de qué otros temas les gustaría que platicáramos en este canal. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.